En el año 1719, esto es ya así más de 300 años, el escritor, el escritor inglés Daniel Defoe publicó una historia sobre un aventurero, un intrépido aventurero que naufragó en el mar y esto fue a causa de una severa tormenta. Y cuando él llegó a una isla desértica, empezó una gran aventura donde se encontró con diferentes desafíos entre piratas y caníbales. La historia de este hombre cautivó a muchas personas y se volvió famosa la historia de esta persona. Quizás han escuchado un poco de él porque el nombre de Robinson Crusoe es famoso y su historia se ha contado en cientos de idiomas hasta el día de hoy. Pero aunque Robinson Crusoe naufragó en una isla ficticiamente, en una isla cercana a las costas de Venezuela, el hombre en quien se basa la historia de Robinson Crusoe en realidad naufragó o estuvo abandonado en una isla cerca a Chile. Su nombre era Alexander Selkirk. Y de forma muy similar a Robinson Crusoe, él tuvo una vida de aventuras en alta mar. Desde muy joven él se inscribió para ser parte de diferentes navíos que exploraban el Pacífico y el Pacífico Sur. Y en una de estas ocasiones, mientras que su navegación se detenía en una pequeña isla del Pacífico Sur, al bajarse de allí, él notó y consideró que esa nave, que ese barco en el que iba, no era apto para continuar navegando en el mar. Así que él solicitó o exigió al capitán que le permitiera quedarse en esta isla abandonada mientras que los demás continuaban en su viaje. Y así sucedió, sin saberlo él, poco tiempo después, cerca de las costas de Colombia, la nave en la que él hubiera estado se hundió, naufragó, y gran parte de la tripulación falleció en el mar, mientras que los que lograron salvarse y escaparon a tierra fueron capturados y encarcelados por los españoles. Selkirk, mientras tanto, permaneció completamente en esta isla completamente abandonado. Y por 4 años y medio, Selkirk aprendió a sobrevivir. Aprendió cómo utilizar los recursos de la isla para poder sobrevivir allí. Se volvió un experto cazador y se volvió adecuado a la situación de supervivencia en una isla abandonada por 4 años y medio. Eventualmente, un capitán llamado Woods Roger, se acercó a esta isla llamada Más a Tierra, o como la conocen hoy en día, la isla Robinson Crusoe, eh, y rescató finalmente a Selkirk y lo llevó de vuelta a la civilización. Su historia se volvió famosa durante este tiempo y en eso es que se basa Defoe para escribir su historia sobre Robinson Crusoe. Y en esta historia también está basada una película famosa de hace algunos años eh, con Tom Hanks que se llama Náufrago, si no me equivoco. Y quizás alguna vez uno de ustedes ha estado frente a una de nuestras grandes montañas o quizás se has parado a contemplar lo inmenso que es el océano. De pronto se han asombrado por el poder imparable de la naturaleza, un relámpago, un río caudaloso, una fuerte tormenta. Quizás han pasado algún tiempo afuera, han dormido en la intemperie de la naturaleza y se han asombrado, han sentido lo poderosa que es la naturaleza, lo indefenso sobre todo que nosotros estamos frente al poder del clima y todo lo que hay a nuestro alrededor. La humanidad, la humanidad realmente hace lo que puede frente a los desastres naturales. Y aunque nosotros tenemos grandes máquinas y edificios y cosas que controlan hasta cierto punto el clima y la naturaleza, cuando se desata con toda su furia, somos completamente indefensos. Y la humanidad anhela el día en que pueda crecer y desarrollarse hasta el punto en que podamos controlar y manejar el clima a nuestra voluntad. Pero en este momento, nadie puede controlar ni una fracción del poder de la naturaleza.
Eso es excepto una persona. Porque existe uno que tiene el poder de controlar toda la creación simplemente con una palabra de su boca. En Mateo 8 nosotros retomamos la historia que Jesús y sus discípulos habían empezado la semana pasada. Querían subir a un bote y cruzar, pero fueron interrumpidos un momento por alguien. En Mateo 8:23 dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Si recuerdan, la semana pasada Jesús quería cruzar el mar, esto lo estudiamos con mi papá, pero algunas personas se acercaron a él con preguntas o con observaciones diciendo, queremos seguirte, y como que se interrumpió esto, pero ahora continúa, ahora se suben finalmente a la barca. Ahora va a cumplir el deseo de cruzar al otro lado del mar, porque en este lugar había demasiada gente, se había agolpado alrededor de las personas que lo seguían desde el Sermón del Monte y las personas que en esta ciudad habían recibido tantas sanidades y buscaban algo de parte de él. Y bueno, sabemos lo que sucede después de que se suben al barco, ¿cierto? Pero quiero que por un momento nos imaginemos, nos metamos en esta historia, lo que sucede a nuestro alrededor, porque Marcos nos dice que cuando llegó la noche, entonces esto sucedió no de día, sino de noche. Y si alguna vez ustedes se han parado frente al mar de noche, quizás se han dado cuenta que es algo un poco atemorizante. No se puede ver absolutamente nada, es negro, completamente oscuro, y es difícil entender dónde empieza el mar, dónde empieza el cielo, dónde termina el mar. Marcos también nos indica que ellos iban en varias barcas. Entonces estaban los 12, quizás dividido en algunas barcas, y probablemente con ellos iban más personas. Los que tuvieran un bote querían seguir a Jesús, entonces iban varios de ellos ahí. Pero de repente el viento empezó a arreciarse y empiezan a crecer las olas. Y como Jesús había realizado tantos milagros, había interactuado con tantas personas, probablemente cientos de personas, razonablemente él se sentía cansado y decidió echarse a descansar. Por esto, Marco dice que Jesús estaba en la popa y durmió. La popa es la parte de atrás del barco y es normalmente donde se navega el barco cuando se tiene una vela. Pero en este momento probablemente no estaban usando una vela, porque las olas empezaron a crecer y amenazaban con volcar el barco, de manera que el viento les iba en contra. Así que ellos probablemente sacaron unos remos y estaban todos tratando de solucionar, avanzar y evitar que el barco se caiga. Imagínense por un momento que son uno de los discípulos, quizás como Mateo, que está contando la historia. Y Mateo sabemos que él trabajaba con sus manos y con su mente principalmente. Él no estaba probablemente acostumbrado a salir en un bote, no sabía quizás mucho de navegación. Y ahora, con la posibilidad de morir en alta mar, quizás está tomando uno de estos remos y está haciendo lo posible por salvarse, por ayudar a los demás, mientras que los experimentados como Pedro, como Andrés y los demás están gritando, dando órdenes porque están a punto de morir en el mar. Y entre la lluvia y los relámpagos, uno mira hacia el final del bote y ve a Jesús. Su cuerpo está siendo botado de un lado al otro por las olas del mar, pero aún así su rostro está tranquilo, está en paz. Jesús está durmiendo. Mientras los demás están gritando porque creen que van a morir, Jesús está durmiendo en el bote. Mateo 8:25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Una de las cosas que más me sorprenden de los relatos de los evangelios es que no le dan mucha importancia a lo que a mí me parece tan importante. Lo que en una novela nosotros describiríamos con muchas páginas, la tormenta, cómo se movía el bote y todas estas cosas.
Mateo lo explica en dos frases. Dice simplemente se levantó una gran tormenta, una tempestad, pero él dormía. Y volviéndose a él, le pidieron ayuda, lo despertaron. Para mí yo lo volvería una historia mucho más grande, pero eso no es el enfoque que tiene Mateo aquí. Si consideramos por un momento el contexto del pasaje, lo que hemos visto antes en la historia hasta ahora, hemos visto a Jesús demostrando un gran poder frente a diferentes circunstancias de la vida. Él ha hecho sanidades y expulsiones de demonios. Todos somos indefensos ante una enfermedad. No tenemos manera de detenerla en nosotros. Y de igual manera, la mayoría nos atemorizamos y hay un misterio alrededor de las cosas espirituales. Son cosas que nos atemorizan. Pero los discípulos conocían a alguien que no solo no le tenía miedo a estas cosas, sino que las controlaba. Con una sola palabra de su boca, echaba fuera la enfermedad y echaba fuera los demonios. Por eso cuando no había más opción, cuando no había más esperanza, cuando agotaron todas sus fuerzas y no hallaban otra cosa que hacer, fueron a Jesús. Despertaron al ser más poderoso y más atemorizador de la creación. Al creador del universo, despertaron a Jesús. En el siguiente versículo leemos las acciones de Jesús. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí Jesús, en unas pocas palabras, da dos exhortaciones diferentes, dos exhortaciones distintas. Primero, se dirige hacia sus propios seguidores, hacia los discípulos, y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Estas palabras realmente son fuertes, pero debemos entender que sí son justificadas de parte de Jesús, porque Jesús estaba demandando de ellos fe. Los critica por ser de poca fe, algo que es importante en los milagros, porque recuerden las historias que hemos visto hasta ahora. El hombre leproso que se acercó a Jesús con fe de que él lo podía sanar, o el centurión que se acercó a Jesús porque sabía que Jesús podía salvar a su siervo. Y recordemos que incluso los discípulos le pidieron a Jesús que fueran a ver a la suegra de Pedro. ¿Por qué? Porque sabían que él tenía poder para salvar. Tenían alguna fe en Jesús. Pero cuando nos enfrentamos al poder asombroso de la naturaleza, de repente se nos olvidan las cosas. Se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas hasta ahora. Y ahora los discípulos están cambiando esa fe que tenían en Cristo y la están cambiando por miedo y por desesperación. En este caso hay una diferencia entre simplemente tener miedo y tener temor, el temor del que Jesús está hablando, porque es completamente natural tener miedo a las cosas. El miedo es una respuesta natural en las personas, es lo que nos ayuda a incrementar nuestros sentidos, estar alertas a las situaciones y en momentos de peligro nos puede salvar la vida, nos ayuda a reaccionar. Pero el temor del que está hablando Jesús aquí es un miedo desmedido, un miedo que no contempla esperanza. Porque ellos llamaron a Jesús como la última opción. Ellos estaban seguros de que iban a morir. Llamaron a Jesús como último recurso. Y así es como nosotros también tratamos a Jesús cuando tenemos problemas en nuestra vida. Cuando tenemos una necesidad, un problema, una dificultad, tratamos de buscar cualquier manera para solucionarlo. Hacemos todo lo posible en nuestra vida, lo que está a nuestro alcance, en nuestras propias fuerzas para solucionarlo. Y todos los recursos del mundo fallan y entonces, después de eso, es que clamamos a Cristo. Es que buscamos el rostro de Jesús. Y por supuesto, Jesús es tan grande, tan misericordioso que Él decide ayudarnos. Pero imagínense cuánto dolor, cuánta miseria, cuántos problemas nos ahorraríamos
si vamos directamente a la fuente que puede solucionar nuestros problemas, el único que realmente puede cambiar nuestra vida y nuestra realidad. Cuando nosotros tratamos a Dios como nuestra última opción, estamos actuando como hombres y mujeres de poca fe. En cambio, si nosotros acudimos a Él inmediatamente y vamos a Él con fe en saber que Él es el que puede cambiar nuestras circunstancias, estamos actuando como personas que tienen fe en Dios. Así que debemos preguntarnos cómo está nuestra fe. ¿O será que pasamos grandes dificultades y Dios tendrá que exhortarnos por no acudir antes a Él? ¿Él nos va a llamar hombres o mujeres de poca fe? Entonces esa es la primera exhortación que vemos en las palabras de Jesús. Pero la segunda es casi más sorprendente, porque el versículo dice, entonces, levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. En la versión de Marcos de esta historia leemos lo que probablemente dijo Jesús. Marcos 4:39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cuántas veces usted se ha parado delante de una gran tormenta y le dice al viento, calla, quédate quieto? ¿No les parece un poco curioso, un poco extraño que Jesús exhorte al clima, a la naturaleza? Porque en nuestro concepto normalmente el clima o el tiempo no tiene voluntad propia. Está cumpliendo con las circunstancias a su alrededor y está desarrollándose conforme a las leyes de la naturaleza. No se ha revelado por voluntad propia. Entonces suena extraño que Jesús exhorte a la naturaleza de esta manera. Sin embargo, lo hace. Exhorta, reprende a la naturaleza. Porque la naturaleza se estaba revelando en ese momento. Y decimos, a ver, si la naturaleza no tiene voluntad propia, ¿cómo puede revelarse la naturaleza en contra de Dios, en contra de la humanidad? La respuesta es simple. La naturaleza se revela como consecuencia o como respuesta al pecado. En Romanos 8, 19 al 23 leemos lo siguiente. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Pablo nos dice que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque el clima, la naturaleza no tiene voluntad, porque la creación misma será libertada ¿de qué? De la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El pecado, la corrupción de la que está hablando Pablo en este pasaje, afecta a todo el mundo a nuestro alrededor. Incluso la naturaleza es afectada por el pecado. Piensen en esto, el calentamiento global no es más que la consecuencia de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos fallado como humanidad en cumplir con la orden de Dios de cuidar lo que Él nos ha entregado, de cuidar de la creación. Si nosotros no hubiéramos desperdiciado los recursos que nos da, si nosotros no maltratáramos la tierra que nos ha entregado, las cosas estarían en un buen equilibrio. Pero ahora se revela en contra de nosotros, se revela en contra de esa corrupción de pecado y se desata en contra de los pecadores. En este pasaje, Jesús reprende a la tormenta.
porque se está formando alrededor de ellos y está amenazando la vida de Jesús y de los discípulos. La reprende porque es un resultado del pecado y solo Jesús tiene la autoridad y el poder de cambiar el pecado, de reprender el pecado en el mundo. Y solo Él tiene el poder de cambiar los resultados o las consecuencias del pecado. En el Salmo 148 nosotros leemos una exhortación universal a toda la creación para que alabemos a Dios. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Según el salmista, somos llamados a alabar a Dios. Pero no solo eso, somos llamados a libertar a la humanidad, a la creación, de las ataduras del pecado. Quizás nosotros no seamos llamados a detener una tormenta, como lo hizo Jesús, pero somos llamados a redimir a las personas del pecado. Somos llamados a alejarlos de la esclavitud, de la corrupción, del pecado. Cuando la humanidad actúa correctamente y cuando la humanidad se aleja del pecado, la creación a su alrededor alaba y glorifica a Dios y también demuestra esta actitud de obediencia al Padre Celestial. Nosotros somos llamados a redimir a la creación de Dios. Somos llamados a exhortar a la creación a adorar a Dios, como lo hace el salmista. Le dice a los cielos, al granizo, a la nieve, al vapor, que adoren a Dios. Nosotros debemos hacer eso también. Debemos alabar a Dios con cada acción en nuestras vidas. Y debemos guiar al mundo a nuestro alrededor a alabar a nuestro Salvador. Y si es necesario, debemos exhortar a las olas a callar y al viento a detenerse. No por el poder nuestro, sino por el poder de Jesucristo. Veamos las últimas palabras de este pasaje también. Mateo 8:27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Este pasaje final revela el corazón de los discípulos. Quizás para nosotros es fácil juzgarlos porque vemos todo el relato del Evangelio y vivimos miles de años después en otra cultura, pero realmente es una respuesta natural a lo que ellos están experimentando. Si yo estoy, digamos, en una montaña y hay una tormenta de nieve a nuestro alrededor y es algo peligroso, y un amigo mío se pone de pie y le dice al viento, quédate quieto. Y empieza a aclararse todo y se detiene el viento y sucede todo esto. Yo voy a preguntarme quién es este, porque para mí es imposible. ¿Quién es este que puede controlar la naturaleza de esta manera? Y así que no es completamente extraña la reacción de los discípulos en este caso, de asombrarse del poder de Jesús. Pero lo triste es considerar esto dentro del contexto de lo que ya hemos visto, porque ellos han visto una gran cantidad de sanidades, han visto una gran cantidad de liberaciones demoníacas, han visto milagros increíbles y han presenciado al cielo y al cielo abrirse completamente y una voz como trueno sonar diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces, después de todo esto, los discípulos aún así se preguntan, ¿qué hombre es este? Yo no me imagino la decepción que sentiría Jesús al escuchar esas palabras después de todo lo que han visto. Entonces vemos un problema en el concepto que tenían los discípulos de Jesús. Porque ellos lo venían como un gran hombre. Se preguntaban quién es este hombre, qué clase de hombre es este.
Y quizás ellos estaban pensando en hombres como Moisés o como Elías, que con su oración y con su palabra abrieron los mares y detuvieron las lluvias en el cielo. Quizás ese es el punto de comparación y se preguntaban, ¿qué hombre es este? Pero la respuesta a esta pregunta es, este no es un hombre como cualquiera. De hecho, este no es un simple hombre. Este es Jesús. Es el mismo Dios todopoderoso. Es el Verbo encarnado por quien toda la creación fue hecha y por medio de quien toda la creación continúa en existencia. Es el Hijo de Dios. Es el Príncipe de paz. Es el gran Yo soy. Y este Jesús todopoderoso se acerca a cada uno de nosotros y se acerca a los problemas en nuestra vida y dice, calma, enmudece. Porque Él y solo Él tiene el poder de detener el pecado en nuestra vida. Solo Él tiene el poder de cambiar los resultados y las circunstancias del pecado en nuestra vida. Así que no necesitamos buscar en ningún otro lugar, no necesitamos buscar otras opciones para solucionar nuestra vida, porque Jesús es la respuesta a todos los problemas de nuestra vida. Y Él está ofreciendo ayudarnos. Apocalipsis 3:20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Deja de buscar en cualquier otro lado. Deja de intentar encontrar una solución en tus propias fuerzas o en los recursos del mundo, porque la respuesta no está allí. Deja de buscar en cualquier otro lugar que no sea en Jesucristo. Más bien pídele a Jesús que entre a tu vida, abre la puerta de tu vida, pídele que entre y Él limpiará de tu vida todo el pecado y todas las consecuencias del pecado. Solo Él tiene el poder sobre la creación y solo Él puede salvar del pecado. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos porque en tu Evangelio aprendemos el poder de tu Hijo Jesucristo. Aprendemos el poder inmenso, incomparable que hay en Jesucristo. Y Señor, nosotros pensamos en este momento en los diferentes problemas que podemos tener en la vida. Quizás hay enfermedad, quizás hay falta de empleo, quizás necesitamos dinero, quizás no hayamos recursos, Señor, quizás hay problemas en nuestras relaciones o hay miles y miles de diferentes cosas que suceden en nuestra vida. Y en muchas ocasiones estos son resultados del pecado en nuestra vida. Tristemente nosotros buscamos por cualquier otro lado. Señor, primero que todo, ayúdanos a entender que solamente Jesucristo es la respuesta a estos problemas. Porque solamente Jesucristo tiene el poder para quitar el pecado. Solamente Jesucristo tiene el poder de limpiar nuestras vidas. Y Señor, te pido que en este día nos ayudes a abrir nuestra vida, a abrir nuestro corazón y decir, Señor, toma control de mi vida. Porque yo estoy buscando soluciones donde no las voy a encontrar. Estoy buscando en el dinero, estoy buscando en las personas, estoy buscando en mis propias fuerzas, pero nada ha funcionado. Señor Jesucristo, ayúdame. Quita el pecado en mi vida, quita las consecuencias del pecado en mi vida. Y permíteme ser un hombre, una mujer de fe, una persona que acude primero a ti y no a las demás cosas, porque solamente en Jesucristo está el verdadero poder para controlar las tormentas de la vida. Solamente en Jesucristo está el poder para quitar el pecado. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que está escuchando esta prédica y esta oración en esta mañana. Ayúdanos a ser una comunidad que demuestra fe en el Hijo de Dios. Ayúdanos a no desfallecer frente a las tormentas de nuestra vida, Señor, sino ayúdanos a fortalecer nuestra fe y continuar en esa tormenta, confiados en que Jesús tiene el poder
de cambiar todo con una sola palabra. Y Jesucristo, en esta mañana te pedimos, como hijos tuyos, como hijos fieles, que tú puedas hablar a nuestra vida. Y todos los problemas que tenemos en este momento como congregación, como familias, como hermanos individualmente, que tú abras tu boca y a los problemas de nuestra vida digas, calla, enmudece. Porque necesitamos solución, Señor. Necesitamos de tu ayuda en nuestra vida. Y queremos serte fieles, Señor. Así que como hijos te rogamos humildemente que soluciones y enmudezcas el pecado y la maldad de nuestra vida. Esto, Señor, lo pedimos en fe y te agradecemos porque confiamos en que tú puedes hacerlo y que tú lo harás. Te agradecemos, Señor, porque solo por medio de tu vida entregada en la cruz podemos recibir todas estas bendiciones. Y es en el nombre de Jesucristo que oramos en esta mañana. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por continuar con nosotros en este estudio de Marcos. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.